Siguiendo con el proceso del marketing social, ya vimos lo que es el producto, es decir, la propuesta que vamos a trabajar, y ya también revisamos cuáles son aquellas cosas que podrían hacer que el público objetivo rechazara el producto y que precisamente nos van a servir para mejorar este. Y ahora hay que ver los canales, es decir, cómo este producto va a llegar a la gente, a este público objetivo. Los canales, por definición en marketing, son las formas como el producto, en este caso ambiental o social, va a llegar a los adoptantes objetivos y cómo además se va a poder definir y canalizar y poder conocer las motivaciones de estos hacia la acción, es decir, hacia poder aplicar este producto en su vida diaria. Estos canales pueden incluir los equipos internos, o sea, los equipos internos son canales, son formas de hacer llegar el proceso, hacer llegar el producto. Los extensionistas, voluntarios, aliados, etcétera, todos aquellos que la institución va a, en buen sentido de la palabra, utilizar para que este producto llegue a la gente, es decir, a aquellos en los cuales queremos generar cambios. Los canales, en buena cuenta, es construir la institucionalidad, es generar los equipos, es encontrar los aliados, es saber con qué instituciones nos vamos a aliar, con qué instituciones vamos a trabajar juntos para poder llevar a cabo este producto. Hay que identificar las capacidades existentes y hay que identificar las capacidades que se deben generar. Hay que generar aquellas capacidades que nos faltan. Y además hay que definir las metodologías, los métodos, cómo vamos a llevar a cabo las cosas que vamos a producir. Generar capacidades, generar planes de acción, definir alianzas, definir voluntarios, no es un tema que se hace en función del libre saber y entender de las personas. Si tal o cual persona viene y me acerca y me ofrece una alianza, yo acepto esa alianza. Si tal o cual institución viene y me ofrece un convenio, yo acepto ese convenio, ¿no? Si alguien tal o cual institución viene y me ofrece un curso, yo acepto ese curso para mi gente. Depende mucho de varias cosas. En primer lugar, depende del plan o proyecto, depende del objetivo que tenemos. ¿Qué es lo que queremos lograr? Porque en función de eso es que recién vamos a saber cuáles son las capacidades que necesitamos. No es la misma capacidad para generar un proceso legal, para generar pues un proceso de evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, que las capacidades necesarias para generar un producto físico cualquiera, una pasta de dientes, un televisor, etcétera. Son diferentes capacidades. No son las mismas capacidades para poder generar un proceso de mejora del uso del agua por parte de los campesinos de la zona de Junín, que las capacidades necesarias para poder generar el uso adecuado de los servicios higiénicos en una zona determinada. Son diferentes. Depende mucho de qué queremos hacer para definir qué capacidades necesitamos. En función de eso, lo primero que tenemos que preguntarnos es si realmente esas capacidades necesarias las tenemos en casa, si las tenemos en el equipo que tenemos, o si finalmente las podemos contratar si es necesario, ¿no? Pero eso lo podemos ver más adelante. Si las tenemos en casa, y la respuesta es sí, pues todo esto tiene que ser parte del plan operativo, cómo definimos las acciones, cómo repartimos el trabajo entre los diferentes actores que tenemos acá. Si la respuesta no es sí, la siguiente pregunta sería, ¿las podemos formar? Si la respuesta es sí, y ya podemos formar, estoy hablando si tenemos el conocimiento técnico dentro de la institución, o si tenemos las personas que nos pueden ayudar, si tenemos los recursos para poder hacer esa formación. En función de eso, esto debe ir al plan de capacitación, es decir, un plan de capacitación no es en función de lo que yo quiero estudiar. Una función de capacitación se da en función de las necesidades de capacidades que tiene la institución. Si la respuesta no es sí, la pregunta es, ¿estas capacidades las podemos lograr, las podemos adquirir con voluntariado? Otro tema importante, el voluntariado tampoco es en función de dónde está la mano de obra barata. El voluntariado nos ayuda a poder lograr ciertas capacidades que no tenemos interiormente, a través de gente que está dispuesta a dar su tiempo, pero hay que tener en cuenta que el voluntariado solamente funciona en cuestiones de muy corto plazo y cuestiones que no tengan una gran complejidad. Solamente en ese caso funciona el voluntariado. Cuando el tema es de largo plazo y cuando hay un conocimiento técnico especializado, el voluntariado normalmente no funciona. Y es un tema que hay que tener mucho en cuenta. Bueno, si la respuesta es sí,
Pues tendríamos que hacer un plan de voluntariado. ¿En qué temas específicos y cuándo necesitamos el voluntariado? Si la respuesta no es sí, las podemos lograr con alianzas. Hay instituciones que nos pueden ayudar a través de convenios para poder lograr esas capacidades. O sea, ahora, ojo, muchas veces se confunden los convenios. O sea, el convenio se hace para disfrazar a un proveedor, es decir, para que ese proveedor sea el único. También existen ese tipo de casos. Una alianza significa donde hay mutuo beneficio, donde ambos ganan. Pero si una solamente de las partes va a recibir todo el apoyo económico y va a ser la única que se va a beneficiar económicamente, pues lo mejor es no tener un convenio, simplemente tener un contrato de proveedor. Pero si esa otra parte está dispuesta a dar parte de lo que tiene, su experticia técnica, su experticia financiera, etcétera, etcétera, pues bien, sí realmente es una alianza importante y que va a implicar que un convenio. Para ello. Si finalmente la respuesta tampoco es sí, la siguiente pregunta recién es: ¿la podemos contratar? Y si la pregunta es sí, es decir, si tenemos los recursos para contratarlo, hay que hacer un plan de adquisición de ITRs, que finalmente de ese cuenta eso es la consecuencia de todo un análisis, que puede demorar 5 minutos, que puede demorar 3 horas, que puede demorar una semana, pero es un análisis que hay que hacer antes de saber qué vamos a contratar, ¿no? Si finalmente la respuesta no es sí, efectivamente no vamos a poder llevar a cabo el plan de un proyecto porque no tenemos esas capacidades para poder hacerlo. Y esto es importante. ¿Qué capacidades podemos necesitar? Competencias legales, financiamiento, conocimientos técnicos, experiencia, entendimiento de las motivaciones del público. Hay instituciones o gente que comprende muy bien al público objetivo con el que estamos trabajando, que le hemos definido al principio. Empatía con el público. La capacidad de ser uno de ellos, de entender, de ponerse en sus zapatos. Proximidad física. De repente necesitamos a alguien que esté cerca de la gente. Nosotros estamos lejos, estamos en Lima, necesitamos una institución que esté cerca a donde desarrollamos nuestra acción. Transporte, que nos ayuden a llegar hasta allá. Metodologías, no sabemos cómo llegar y qué metodología podemos usar, pues lo podemos o tener en casa o contratar según sea el caso. Relación adecuada con la gente, capacidad de comunicación con ellos. Es decir, todas estas capacidades tienen que ser parte de un análisis para poder saber con quién contamos y con quién vamos a trabajar. No es, vuelvo a insistir, parte del buen saber y entender del jefe o de la institución, o hay que hacer un plan de capacitación y infusión, qué es lo que ustedes quieren estudiar. Hay que saber cuáles son de estas capacidades que necesitamos y cómo las vamos a conseguir. Hay que ser muy profesionales en los análisis que hacemos, porque finalmente va a ser lo que nos va a permitir tener éxito, o en el caso de las cosas no nos vayan muy bien, replantear. No podemos replantear si no sabemos cuál fue el análisis con el cual comenzamos. Nuestro próximo video va a ser sobre el tema de comunicación específicamente para el desarrollo y cómo ésta se engarza en el marketing social. Gracias.